¿Esto hemos hecho? Sí, ¿no? Bueno. No me acuerdo. ¿Esto hemos hecho? ¿Este gráfico? ¿Esto hemos hecho, no? Bueno, esto es un ejemplo clásico de regulación farmacológica, ¿no? Miren, ante la ausencia de estímulo de ligando, el cerebro asume que hace falta, digamos, los receptores, por eso es que se acumulan, ¿no? Ante el exceso de ligandos, el cerebro asume que hay pues demasiado estímulo y disminuyen los receptores, ¿no? Eso pasa en muchos medicamentos, ¿no? Eso explica, estos procesos de regulación explican mucho los procesos de efectos colaterales, etcétera, etcétera, ¿no? Hemos hecho la clasificación de receptores de los fármacos, ¿no? Esto hemos hecho, ¿no? Acá también, bueno, acá, entonces hay varios tipos, ¿no? Esta es una clasificación general, ¿no? Hay receptores unidos a canales iónicos, por ejemplo, en este caso los ligandos de acetilcolina se unen, por ejemplo, a receptores de acetilcolina o receptores muscarínicos, ¿no? ¿Cómo se llaman los receptores muscarínicos? ¿Alguien se acuerda en fisiología? Ya, bueno, vamos a ver, ya. Hay receptores acoplados a proteínas G, que vamos a ver, ¿ya? Hay receptores enzimáticos. Dentro de esos enzimáticos hay dos llavecitas. Uno arriba propiamente enzimáticos, o sea, propiamente dichos con actividad enzimática, y otro que no tienen una actividad enzimática directa, que vamos a ver. Acá, por ejemplo, ese cuadro dice asociado a tirosina sinasa. Muchos de estos receptores enzimáticos están asociados a tirosina sinasa, ¿ya? Y otros son receptores asociados al ADN, o sea, receptores nucleares, ¿no? Nucleares, ¿ya? Vamos a ver, ¿no? Plazo para el efecto, ahorita vamos a retroceder, ejemplo de receptor y ejemplo de función. Pero vamos mejor a un gráfico, ¿no? Por ejemplo, este es de otro libro, hay receptores iónicos, receptores acoplados a proteínas G, cada uno vamos a desarrollar. Los receptores ligados a sinasas, miren que cambia un poquito, escuchen, miren acá que cambia un poquito la denominación, acá dice receptores asociados a tirosina sinasa, ¿no? Y acá también dice receptores ligados a sinasas. Vamos a ver la diferencia, ¿ya? Y los receptores nucleares. Esto vamos a pasar porque después vamos a retroceder un poquito, ¿ya? Entonces, miren, eso ya hemos hecho, ¿no? Ahí está. Esta es una clasificación general de receptores y su regulación, ¿no? Entonces, la regulación de receptores se da por downregulación o upregulación, que es este gráfico. Eso ya lo tenemos claro. Ahora, miren, hay otra forma de clasificar a los receptores farmacológicos. Hay receptores de membrana, ¿no? Hay receptores citosólicos en el citosol, hay receptores nucleares en el núcleo, hay receptores presinápticos y postsinápticos. Es otra forma de clasificar, ¿no? Puede ser de membrana, presentes en el citosol, nucleares, pre y postsinápticos, ¿ya? Entonces vamos a pasar a desarrollar primero, de acuerdo a este orden, ¿no? A esta clasificación, los receptores iónicos. Nuevamente nos vamos a un gráfico, a este gráfico. Miren, por ejemplo, ahí está el ligando. El ligando puede ser un neurotransmisor, el ligando puede ser un fármaco, ¿no es cierto? Es un ejemplo nada más. Entonces acá, por ejemplo, la acetilcolina se está uniendo a su receptor. ¿Cómo se llama el receptor de acetilcolina? Receptores muscarínicos de acetilcolina, ¿no? Hay ¿no? Los receptores de acetilcolina, los famosos GABA, ¿no? Ácido gamma amino multílico. Ese ácido gamma amino es un receptor de acetilcolina. Por ejemplo, acá, ¿qué está haciendo la acetilcolina? Se está uniendo a su receptor, en este caso un canal iónico, y ese canal tiene el nombre pues de receptor de acetilcolina, ¿no? ¿Qué está permitiendo pasar? Si es que nos vamos al gráfico, ¿qué ion está haciendo pasar? Cloro.
Entonces el canal clásico, el receptor o el canal que va a actuar, la citocina clásica es el GABA, el receptor GABA, ácido gamma aminobutírico. ¿Y qué es pues el receptor GABA? Es un canal de cloro. Ahí está el canal de cloro. Ese es el receptor. Y el GABA es inhibitorio excitatorio. Es un receptor inhibitorio. Y el N-metil-D-aspartato o NMDA es un receptor excitatorio. Entonces, cuando ustedes ya han hecho eso, ¿no? Entonces, el receptor GABA, ácido gamma aminobutírico, justamente es este receptor. Es un canal de cloro. Es un canal de cloro que, cuando se une el ligando, en este caso la acetilcolina, se une al receptor iónico y deja pasar ion cloro. ¿Cómo se vuelve la membrana en este caso? Más negativa que positiva. ¿Eso qué quiere decir? El GABA es inhibitorio, recuerden. ¿Qué quiere decir eso? ¿Despolarización? ¿O hiperpolarización? Hiperpolarización. Porque la despolarización tiene que ver con canales de sodio, cargas positivas. Entonces, ahí tenemos un ejemplo clásico del receptor GABA, que es un receptor de canal de cloro, en otras palabras, ¿no? Que se une a su ligando, en este caso la acetilcolina. No son los únicos receptores iónicos, miren, hay otros ligandos, 5-hidroxipiritamina o serotonina, que también se une a receptores de canal de cloro. Ahí está el GABA, ahí está el GABA, ahí está el GABA, ácido gamma aminobutírico, que es un receptor inhibitorio o excitatorio. Inhibitorio. Los tipos de receptores iónicos pueden ser inhibitorios o excitatorios, no necesariamente solamente inhibitorios. Miren los receptores de histamina, otra vez canales de cloro, y los receptores de glutamato, ¿no? Entonces, esos son ejemplos típicos de receptores iónicos. Entonces, vamos a la parte teórica. Miren, hay dos tipos de receptores iónicos, unos activados por ligandos. El ligando puede ser un fármaco o un neurotransmisor. Por ejemplo, conductos iónicos activados por acetilcolina, ¿no? Conductos iónicos tipo GABA, que es el ácido gamma aminobutírico, o conductos iónicos asociados a la estimulación del 5-hidroxitritamina o serotonina, que estamos viendo acá, ¿no? ¿Cuáles son sus efectos? Miren, en este caso, ¿qué hacen todos estos? Aperturan canales de cloro, ¿no? Entonces pueden hacer, por ejemplo, sus efectores traductores: sodio, potasio, calcio, cloro, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ejemplos clásicos: nicotina, gabapentina. ¿Gabapentina sobre qué receptor actúa? Gabapentina. GABA, pues, ¿no? GABA, ahí está, ¿no? Sobre este receptor, o ácido gamma aminobutírico, sobre este receptor iónico. ¿Y qué permite entonces la gabapentina? Base de cloro, hiperpolarización. Entonces, haciendo un poquito más de explicación clínica, ¿para qué se usa la gabapentina? Es un anticonvulsivante. ¿Y las convulsiones con qué electrolito tienen que ver? ¿Con qué canal? No, sodio. O sea, cuando hay convulsiones, ¿qué pasa? Hay una despolarización, pues así aberrante, ¿no? Se despolariza, o sea, entra sodio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hace la gabapentina? Apertura canales de cloro. Entonces va a neutralizar la acción del sodio intracelular, ¿no? Entonces es un anticonvulsivante. Las convulsiones, ¿qué son finalmente? Descargas eléctricas. Y eso se traduce a nivel molecular en qué? Paso de sodio del intra al extra. ¿Y quién bloquea indirectamente, no directamente, indirectamente ese proceso? Por ejemplo, esta gabapentina, que apertura el canal de cloro y hace que ya no se despolarice, ¿no es cierto? Sino se hiperpolariza. Entonces, por algún momento, y por eso está indicado en convulsiones, por ejemplo, la gabapentina. Entonces ahí tenemos. Si les pregunto en el examen, pongo usted un ejemplo de un canal iónico, ¿no?, que hiperpolariza la membrana nacional.
ponemos gabapentina. ¿Ya? Hay otros conductos iónicos activados por voltaje, ¿no? Que no tienen ligandos fisiológicos, no tienen, o sea, son activados por voltaje. Basta que haya una diferencia de voltaje, se activan. ¿No? Por ejemplo, ahí tenemos ejemplos de fármacos, lidocaína, verapamil, lo que vamos a ver. La lidocaína también, ¿qué hace? Es un anestésico local, la lidocaína, y hace apertura a canales de bloquea canales de sodio, la lidocaína. ¿Ya? Finalmente, por ejemplo, ¿qué cosa es la contracción cardíaca? Procesos de despolarización, ¿cierto? Paso de sodio del extra-intra. ¿Dónde suceden esos procesos de despolarización? A ver, doctor, ¿en qué se produce ese proceso de despolarización? En general. En general. Neuronas. Otro. Ya, sí, ¿no? Para la contracción. Otro. Miosía, me había dicho, ¿no? O sea, algo escrito, ¿no? Otro. ¿Cuáles son los que eso? A nivel cardíaco, ¿no? Ahí hay procesos de despolarización, no solo neuronal, sino a nivel cardíaco. Entonces, esos procesos de despolarización, ¿qué cosas son finalmente? Paso del sodio del extracelular a intra, eso es despolarización, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace la lidocaína? La lidocaína bloquea canales de sodio, ¿ya? Bloquea canales de sodio, ¿ya? Listo, entonces, ¿qué hace la lidocaína? Bloquea. Finalmente, el dolor, ¿qué cosa es? Es una transmisión de impulso nervioso, entrada de sodio de extra al intra. ¿Y quién va a bloquear ese pase de sodio del extra al intra? Esa transmisión del impulso nervioso, del dolor, lo bloqueará lidocaína. Verapamil es un antiarrítmico, también bloquea canales de sodio, ya no en la vía del impulso nervioso neuronal del dolor, sino a nivel cardíaco, ¿no? Recuerden que en las células cardíacas también hay procesos de despolarización, entrada de sodio del extra al intra. ¿Y quién lo bloquea? El verapamil, ese paso de sodio del extra al intra lo bloquea el verapamil. Entonces, estos son conductos iónicos activados por voltaje. Acá vemos, mira, varios ejemplos. Acá hay otro, miren. Bueno, esto es más de lo mismo. Este es miren cómo el ligando, que puede ser el fármaco o el neurotransmisor, se une a su canal iónico. ¿Qué hace en este caso, en este ejemplito? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? Canales de sodio, ¿no? Listo. Acá también miren, ¿no? Miren cómo en este caso la acetilcolina, ¿no? Está haciendo pasar canales está haciendo pasar iones de sodio del extra al intra. Esto es importante, miren, tiene estos receptores iónicos, tienen varias subunidades, ¿no? Varias subunidades. Por ejemplo, acá, dependiendo de la subunidad, ¿no? Va a tener un efecto también, ¿no? Y aparte, en este caso, ¿qué está intercambiando? En este gráfico, sodio con potasio, ¿ya? Entonces, hay una variedad de canales iónicos. Miren, por ejemplo, acá, en este caso, la acetilcolina está haciendo entrar cloro, ¿no? Pero no en todas las células, ¿no? En algunas hace entrar también sodio, ¿no? Sodio dependiente, ¿ya? Miren, acá también está estimulando, ¿qué hace? Entrada de sodio y salida de potasio. Entonces, no es un solo mecanismo de la acción de la acetilcolina, ¿no? Este canal de cloro es bien interesante, tiene varias unidades. Miren, para temas de examen, esta llamita, por favor, miren, este canal de cloro, ¿qué hemos dicho? El canal de cloro es un canal excitatorio y inhibitorio. Inhibitorio, porque hace pasar cargas negativas, o sea, hace hiperpolariza, ya no despolariza, hiperpolariza. Entonces, miren, en varias unidades se unen los ligandos. Por ejemplo, acá se está uniendo el etanol. ¿Qué hace el etanol? Clínicamente. Etanol, cuando uno toma etanol, ¿qué hace? A nivel del sistema nervioso central. Depresión respiratoria, depresión cardíaca, depresión del sistema nervioso central. Ahí está la explicación. ¿Por qué?
porque estimula canales de cloro, o sea, hiperpolarizan canales, por tanto hay depresión del sistema nervioso, cardíaco, respiratorio. Otro ejemplo clásico, los barbitúricos, pues se unen, y si queremos ser más profundo, ahí está, pues, se unen a la subunidad alfa del canal de cloro, ¿no? Se unen a la subunidad alfa del canal de cloro. ¿Qué hacen? Hiperpolarizan el intracelular, o sea, ¿qué hacen? Depresión. ¿Qué producirá los barbitúricos? Depresión también, respiratoria, depresión del sistema nervioso, coma barbitúrico se llama, coma barbitúrico. ¿En qué caso se usa coma barbitúrico, por ejemplo? ¿En qué caso yo quiero que el paciente esté en coma farmacológico, o sea, dormido, sedado, así sin respuesta? Por ejemplo, en casos de estatus convulsivo, ¿no? Cuando el paciente está convulsional. En casos donde el paciente es un gran quemado, por ejemplo, para que no tenga, o sea, o tendrías un paciente despierto gran quemado, ¿no? Tienes que sedar, entonces, barbitúrico. Acá está, mira, el sitio del GABA, el ácido gamma aminobutírico, miren, ahí está, ¿no? El ácido gamma aminobutírico. El ácido gamma aminobutírico, ¿sobre qué canales actúa? Canales de cloro. Y es un ligando, ¿y el cloro qué es? Es un receptor inhibitorio. Entonces ahí está haciendo pasar el canal de cloro. A ver, si yo les digo, no se olvidan de las benzodiazepinas, miren. Las benzodiazepinas también se unen sobre la subunidad gamma, ¿no? Del canal de cloro. Entonces, ¿qué hacen las benzodiazepinas también? El más conocido, por ejemplo, el clorazepam, ¿no? ¿Qué hace el clorazepam? Te hace dormir. Puede producir depresión respiratoria, ¿no? Depresión miocárdica y depresión del sistema nervioso central. Entonces de acá vienen muchas preguntitas. Por ejemplo, si les pregunto, ¿qué hacen las benzodiazepinas? ¿Estimulan o inhiben el canal de cloro? Estimulan el canal de cloro, ¿no? Hacen que pase más cloro. ¿Y el cloro qué hace? Hiperpolariza, inhibe señales. Entonces, depresión respiratoria, miocárdica, depresión del sistema nervioso. ¿Qué hacen los barbitúricos? ¿Son inhibidores o estimulantes del canal de cloro? Otra vez. Estimulantes. ¿Y el canal de cloro qué es? Inhibitor. Entonces, les puedo preguntar, la benzodiazepina estimula el receptor cloro excitatorio, estimula el receptor cloro inhibitorio. Entonces, recuerden que el canal de cloro es un canal inhibitorio porque hiperpolariza. ¿Y quiénes estimulan justamente ese canal de cloro? Benzodiazepinas, el etanol, por ejemplo, barbitúricos, el ácido gamma aminobutírico. Entonces, ¿se entiende, no? Ahí tenemos efectos de los ligandos. En este caso, ¿cuáles serán los ligandos? Los ligandos, pues justamente son los fármacos, una benzodiazepina, un barbitúrico, el etanol, ¿no? El etanol, por eso hay procesos. El etanol es el ejemplo más clásico, pues, ¿no? Cuando uno consume etanol, ¿qué pasa? Te duermes, ¿no? Son molestias, delirio, pues incluso uno se aspira, depresión respiratoria, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otros canales, por ejemplo, acá el canal de, miren, canal de calcio. ¿Y para qué es importante el calcio? Es contracción. Y cuando vean calcio, ¿qué cosa hay? Generalmente en el intracelular. Hay liberación de vesículas. Recuerden, ¿se acuerdan? La transmisión de vesículas, para que se mueva y se libere el extracelular, ¿qué necesita? Calcio, ¿no? Bueno, acá miren, acá, por ejemplo, hay receptores relacionados al calcio, miren, como ¿cómo se llama este grande, no? Los que saben bien, retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático, ¿qué tiene? Bastante almacén de calcio. Entonces, en este caso está ejemplificando cómo el retículo sarcoplasmático está liberando este calcio. ¿Y este calcio para qué me sirve?
para liberar vesículas o para finalmente contracción. ¿Ya? Este gráfico también es importante para temas de examen. Miren, este ya es un ejemplo, ¿no? Este fármaco asociado a canal iónico que lo inactiva. Miren, ¿qué hacen las sulfonilurias? Un ejemplo clásico de una sulfoniluria es la metformina. ¿Han oído la metformina? Que es el tratamiento para la diabetes. Yo sé que todavía no se están entrando a Farma 1, Farma 2. Metformina es un antidiabético oral, ¿no? ¿Y qué hacen los antidiabéticos? Disminuyen glucosa sanguínea, ¿no? Por eso son para la diabetes, ¿no? La diabetes significa, entiendo que no todos muchos saben qué es la diabetes quizá. La diabetes, ya digamos, es un aumento de glucosa sanguínea, ¿no? ¿Qué queremos con la metformina? Que esa glucosa sanguínea baje, pase del intravascular a las células del cuerpo y se produzca pues normalmente una normoglicemia, ¿no? Entonces miren acá la sulfoniluria cómo se une a su receptor asociado a un canal iónico. Acá está por ejemplo la metformina se une a su receptor de sulfoniluria que está asociado al canal iónico. Y el canal iónico, ¿qué canal iónico es en ese grafiquito? El canal de potasio, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Ese canal de potasio, ¿qué pasa con ese canal de potasio? Bota potasio del extra intra o del intra al extra. Del intra al extra, ¿no? Del intra al extra. Entonces, y esa disminución de cargas positivas en el intracelular, ¿cómo se hace? Es pregunta de examen. ¿Cómo se hace el intracelular? ¿Más positivo o más negativo? Si disminuye cargas positivas en el intracelular, me hago más negativo. Entonces hay procesos de hiperpolarización también. ¿No es cierto? No solamente entrada de cloro, ¿no? La entrada de cloro, entra carga negativa, se hiperpolariza. Acá, la sulfoniluria hace que se expulse potasio del intra al extra. Por tanto, el intracelular pierde más cargas positivas y se hace más negativo. O sea, esa hiperpolarización hace que entre calcio del extra al intracelular. ¿Ya entienden? Esa hiperpolarización hace que el calcio entre el intra al extracelular aumente calcio intracelular. ¿Y para qué es importante? Les había dicho. Para liberación de vesículas que contienen en este caso insulina. ¿No? Entonces acá tenemos un ejemplo clásico de un fármaco como la metformina, que es una sulfoniluria que está asociado a un canal iónico, el canal de potasio, ¿no? Donde hiperpolariza el intracelular, se hace más negativo, estimula la entrada de calcio y posterior liberación de insulina. Acá lo voy a mover un poquito. ¿Cómo se está liberando la insulina? ¿No? Ahí está. ¿Listo? Entonces miren, ya está, secreción de insulina. Entonces, finalmente esto va a ser el forma 2, ¿no? Finalmente, el mensaje que se le quiere dar con este gráfico es que la sulfoniluria asociada al canal de potasio, ¿no? Cuando se une a su receptor, tiene que ver mucho con la liberación de la insulina. ¿Ya? Esto en cuanto a los canales relacionados a canales iónicos, ¿no? Son receptores iónicos, ¿no? Ahora, a receptores enzimáticos. Hay dos tipos, uno con actividad enzimática intrínseca, propia, ¿ya? O sea, propiamente intrínseca, o sea, tiene actividad enzimática, y otras que también se llaman receptores enzimáticos, pero están asociados a sinases, que no tienen actividad enzimática propia. Sí tienen actividad enzimática ya en el ciclo final, pero no en el inicio, ¿no? Por eso se dividen en dos, ¿no? Entonces acá tenemos receptores con actividad enzimática intrínseca, son proteínas de membrana que tienen dominio extracelular, por ejemplo. Vamos a ver un gráfico, ¿ya? Estas dos vías quiero que entendamos. Una vía, la A, que es una vía del RAS, aquí está, del RAS, y una vía, la otra, la B,
las vías del JAK. ¿Ya? Ese de JAK o JAK es un nombre que, bueno, le han dado a ese nombre, no significa específicamente algo, es el nombre JAK, entonces JAK, ¿no? Y la vía del RAS. Entonces miren, acá tenemos, ya para no... miren, por ejemplo, acá el ligando, en este caso el factor de crecimiento, eso me está dando un ejemplo. El ligando, el factor de crecimiento, se está uniendo a su receptor transmembrana y acá tiene un dominio de tirosincinasa, ¿no? Tirosincinasa. Esto tiene una actividad enzimática, ¿no? Y miren cómo cambia la conformación y se activa, ¿no? Cambio de configuración, fosforilación y se activa la vía del RAS, ¿no? Esta vía del RAS hay procesos de fosforilación, intentémoslo así nada más, y finalmente se va al núcleo a modificar expresión genética. En el núcleo, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasa en el núcleo cuando hay estímulos de este tipo? Hay procesos de transcripción y traducción. Se pueden transcribir y traducir proteínas, por ejemplo, proinflamatorias, o también se pueden transcribir proteínas antiinflamatorias, ¿no? Ambos. La cuestión es que en este caso la vía del RAS hay procesos de fosforilación a través del dominio de tirosina sinasa, eso es importante, tirosina sinasa, para finalmente tener un efecto a nivel nuclear. Entonces es un receptor enzimático, en este caso, asociado a tirosina sinasa. Vamos al otro receptor enzimático, que no tiene actividad enzimática propia, como en este caso, ¿no? En este caso, directamente la tirosina sinasa sí tiene una actividad enzimática, desencadenando esta vía del RAS y finalmente modificar la expresión genética. En el B, miren, no hay esa expresión de tirosina sinasa, ¿no? No hay. Solo se cambia la configuración cuando el ligando se une a su receptor. En este caso, por ejemplo, la citosina que se une a su receptor, se activa la vía del JAK, ¿no? Y se va otra vez al núcleo para modificar la expresión genética. No vamos a memorizar las vías moleculares y complejas, pero sí entendamos que el receptor, el tipo 1, el que hemos visto al inicio, con actividad enzimática intrínseca es ¿ya? ¿No? ¿Y cuál es su dominio? El principal es el dominio tirosina sinasa, que es la responsable de la actividad enzimática, ¿ya? Se dan todos los procesos de fosforilación, como ven, otra es fosforilación transmembrana y citosólica, para poder tener efectos nucleares de transcripción y traducción. Y en el otro no hay esa enzima tirosina sinasa, se activa, solo hay modificación de los receptores transmembrana, modificación conformacional, se estimula la vía del JAK y finalmente caen al núcleo para también modificar la expresión genética. ¿Ya? Entonces, dos de las vías más importantes del RAS y del JAK, ya nada más. Entonces, uno está relacionado a dominios de receptores enzimáticos tirosina sinasa y el otro no está relacionado directamente. Aunque hay unos textos, como en este caso, que dicen, ahí está, ¿no? Enzimas transmembrana no enzimática, así también lo digo, ¿no? Las transmembranas, ¿cuáles son las familias funcionales asociadas a la tirosina sinasa, ¿no? Que son los más importantes, ¿no? Por ejemplo, acá, ejemplo de este es el imatinib, Herceptina. Ya, estos fármacos son ejemplos. La Herceptina es el trastuzumab. Trastuzumab, imatinib son biológicos que se usan en el tratamiento del cáncer, donde tienen justamente este efecto, de dominio tirosina sinasa. Fosforila, transmembrana, fosforila en el citosol, imatinib y el trastuzumab, que es la herceptina, y modifica expresión genética. Como son biológicos para el cáncer, ¿qué hará?
Transcripción celulosa, ¿pero de qué? No, pero ¿de qué? ¿De qué? O sea, si son aminoácidos ahí. De moléculas de proteínas que van a ir a las células cancerígenas para estimular, ¿qué cosa? La apoptosis. Así digamos, funcionan estos medicamentos. El trastuzumab y el imatinib, como dicen acá, la herceptina, que es el trastuzumab, ¿no? Listo. Un ejemplo estudiante, ¿no? Acá, los de transmembrana enzimáticos, tenemos la vía de YAG, que hemos dicho, YAG, ¿no? Acá, los ejemplos clásicos de estas vías son las citocinas y las interleuquinas. ¿Qué hacen las interleuquinas? ¿Se acuerdan de las citocinas? Por ejemplo, las interleuquinas, las citocinas, el factor de necrosis tumoral, ¿qué hacen? También interactúa, miren, con su receptor, acá, interactúa con su receptor, es una citocina, ¿no? Las interleuquinas, factores de necrosis tumoral, actúan con su receptor, se activa la vía del YAG y también se van al núcleo a modificar expresión genética, o sea, de transcripción y traducción. En este caso, ¿qué hacen las interleuquinas, el factor de necrosis tumoral? ¿Qué proteínas se expresan? Proinflamatorias. Nada más, ¿no? Proinflamatorias. ¿Listo? Para tomar es un ejemplo. Entonces, procedemos un poquito. Entonces, hay receptores enzimáticos de la vía del YAG, ¿no? Como las citocinas, que son ejemplos clásicos, ¿no? Estoy tratando de resumir, porque todo no vamos a mencionarlos. Y la vía del RAS, que son asociados a tirosina, por ejemplo, los antineoplásicos, trastuzumab, imatinib, ¿no? Que van a producir proteínas que van a llegar a las células tumorales para producir apoptosis o muerte celular programa. Es lo mismo, mira, acá ya tenemos otro ejemplo del factor de crecimiento. ¿Qué significa growth factor? ¿No? FG, factor de crecimiento, ¿no? Modifica conformación del receptor, ¿no? Y se va directamente a modificar expresión genética. En este caso, ¿qué hará, por ejemplo, el factor de crecimiento? A nivel nuclear, ya se ha unido el factor de crecimiento a su receptor, ha habido modificación de conformacional y finalmente se ha activado, ¿no? Y se ha ido al núcleo. ¿Qué hará? Síntesis de proteínas. ¿Qué proteínas? Si es factor de crecimiento. Proteínas que estimulen el crecimiento celular, ¿no? ¿Listo? Atrasito. Este también es bien importante. Miren el receptor de insulina. Miren, este para temas de examen también. El receptor de insulina, miren, es complejo, ¿no? No vamos a hablar pues, de cada molécula, ¿no? Miren. Dense cuenta que hay varias vías moleculares, ¿no? Aquí está la insulina. Ahí está la insulina. Se une a su receptor de insulina. Miren todas las vías que se activa, y también pregunta de examen, las vías del trifosfatidinosidol, así se llama, trifosfatidinosidol. Miren todas las vías que se activa y finalmente ¿a dónde se va? ¿Dónde se va todas esas vías de señalización de la insulina? ¿A dónde? Miren, esta flechita, ¿a dónde? Al núcleo. Y el núcleo, ¿qué se modifica? Modifica expresión, transcripción y traducción genética. Y en este caso, ¿qué va a expresarse? ¿Qué se va a expresar? El GLUT4. ¿Qué es el GLUT4? Pues es una proteína. Es un canal, pero es una proteína. El GLUT4 es una proteína. ¿Y el GLUT4 a dónde va a migrar? En respuesta a la insulina. ¿A dónde va? A la superficie transmembrana, migra a la superficie transmembrana y deja pasar glucosa del extra al intracelular. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo clásico de receptores enzimáticos. Por ejemplo, el receptor de insulina. A ver, ponga 3 ejemplos de receptores enzimáticos. En general, ni siquiera vamos a poder ir tipificación. Enzimáticos. No. Ejemplos de receptores enzimáticos, o sea, fármacos, porque hemos mencionado. La insulina.
Otro, las sulfonilureas, como la metformina. Otro, como mencionaron, imatinib, ¿no? Trastuzumab, etc. Y la mayoría se dan cuenta son receptores enzimáticos que finalmente tienen efecto nuclear y pueden modificar procesos de transcripción y traducción, ¿no? Miren, ahí está la insulina, ahí está su receptor, si lo queremos desglosar, está asociado y queremos ser más específicos todavía, como para, digamos, estudiantes de medicina. Es un receptor asociado, enzimático asociado a qué? Tirosina. Y los tirosinas en su mayoría están relacionados con qué vía? La vía de los RAS, en su mayoría. ¿Ya? Entonces ahí está el receptor de insulina. Claro, acá que no están todos los procesos, pero aquí está, miren, el receptor de insulina, el receptor de insulina. Aquí está la actividad tirosinasa, ¿no? Donde el principal proceso metabólico de actividad tirosinasa son los procesos de fosforilación transmembrana y citosólica para modificar expresión genética de transcripción y traducción. ¿Ya? Entonces repasemos un poquito. Ahí están, mirando todos los receptores. Miren, ¿quién sabe inglés? ¿Alguien sabe inglés? ¿Qué significa acá? Actividad catalítica, ¿qué dice? Tirosinasas. ¿Qué más abajo? Fosfatasas. ¿Qué más? Serina, trevina, quinasas, guanil, ciclasas. Acá lo que estamos, el más importante son las tirosinasas. Y miren, ¿qué otros ligados tenemos? Ya hemos hecho la insulina. Otro, FG, que significa factor GLO, factor de crecimiento, tipo E, tipo F. Arriba, ¿qué significa PNA o ANP? Péptido natriurético auricular, péptido natriurético B-brain, péptido natriurético cerebral, ¿no? Etcétera. Citoquinas, interleuquinas, factor necrosis tumoral, todos esos son asociados, ligados, asociados a receptores enzimáticos. Si nos queremos complicar un poquito, podemos dividir así, ¿no? Enzimas transmembranas no enzimáticas, asociadas a receptores sinasas, receptores de citosina, ¿no? Y finalmente, miren, dense cuenta que esos receptores de citosina en algún momento también se van a actividad tirosinasa, pero ya en el citosol, no como en este caso, no acá, no en la, justo donde se, sino en el citosol, ¿no? Por eso les decía, por eso esos dos grupos están clasificados como receptores enzimáticos, unos con actividad enzimática intrínseca, que son estos, como el receptor de la insulina, y otros que no tienen actividad enzimática intrínseca, pero sí al final van a desencadenar tirosinquinasa, pero citosol. ¿Ya? Entonces no se olviden receptores de insulina, el factor de crecimiento, miren por ejemplo, ¿no? Miren, aquí está la vía del RAS, del YAC, etc. Y es enzimáticos. Ya hemos visto receptores iónicos, ¿no? Iónicos. Hemos visto ejemplos, benzodiazepinas, barbitúricos, cómo aperturar el canal de cloro. ¿Serían agonistas o antagonistas del canal de cloro? Las benzodiazepinas. Agonistas, ¿no es cierto? Agonistas del canal de cloro. Pareciera que fueran antagonistas, ¿no? Son agonistas. ¿Y el canal de cloro qué es? ¿Inhibitorio o excitatorio? Inhibitorio. Entonces, son agonistas del canal inhibitorio. ¿Los potasmos son excitatorios o depresores? Depresores. ¿Por qué producen procesos de hiperpolarización? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Listo? Los receptores nucleares son receptores bien interesantes, ¿no? Bien interesantes. Miren, estos receptores nucleares están justamente en el núcleo. ¿Y qué pasa? Como acá dice en ese gráfico, yo sé que está en inglés. Finalmente, ¿qué hacen? Modifican expresión genética. Y la modificación de expresión genética, ¿en qué se traduce? Ustedes ya han hecho biología. ¿En qué se traduce finalmente? Proteínas. Y esas proteínas pueden ser antiinflamatorias, o como también pueden ser proinflamatorias. O sea, finalmente, el proceso de transcripción, traducción, es pues finalmente la síntesis de, no sé si acá puedo, ya. Finalmente la síntesis de proteínas, ¿no?
Entonces, hay dos tipos de receptores nucleares, ¿no? Homodiméricos, miren, aquí está el ejemplo. Homodiméricos, ¿no? Y heterodiméricos, ¿no? Ahí está, el gráfico lo explica muy bien, ¿no? La cuestión es que hay receptores que están en el núcleo, ¿no? Y un ejemplo clásico, por ejemplo, si me preguntan, en ese gráfico, ¿quiénes están? Al inicio. Hormonas esteroides, glucocorticoides, ¿no? Dexametasona, betametasona, prednisona, prednisolona, metilprednisolona. Entonces, todos son glucocorticoides, son fármacos. Por ejemplo, ¿quién no conoce la dexametasona? ¿Ahora han oído de la dexametasona? Quizás no, pero yo me estoy equivocando. Para mí es de uso común. La dexametasona es un corticoide, prednisona es otro corticoide, metilprednisolona es otro corticoide. ¿Qué hacen esos corticoides? Miren esos fármacos, cómo atraviesan la membrana lipídica y se unen a sus receptores nucleares y modifican procesos de transcripción y traducción. Transcripción y traducción, y finalmente expresan moléculas proteicas, ¿no? ¿Y el glucocorticoide qué función tiene? Antiinflamatorio. ¿Y cómo así? Simplemente produce proteínas antiinflamatorias. Ya está. Entonces, un ejemplo clásico de fármacos que tienen receptores nucleares son los esteroides. No son los únicos, también los antineoplásicos también se dan el lujo de modificar la expresión genética. ¿Cómo actúa el antineoplásico? Lo mismo. Se va a su receptor nuclear, modifica procesos de transcripción, traducción, expresa proteínas, pero ya también expresa proteínas malas. Y en respuesta a eso, ¿qué pasa? Esa célula se degenera y se produce apoptosis. Así son los fármacos, ¿no? Por eso no es que solamente produce apoptosis de células, digamos, degeneradas o cancerígenas, sino de las células buenas también, ¿no? Sería bueno que tenga selectividad, ¿no? Ahí está el ejemplo. Ahí miren, receptores nucleares tipo 1 y tipo 2, ¿no? Tipo 1, andrógenos, estrógenos, glucocorticoides, ¿no? Glucocorticoides, progesterona, mineralocorticoides. De estos, por favor, recuerden, andrógenos, estrógenos y glucocorticoides, ¿no? ¿Qué hacen los corticoides? Bueno, finalmente síntesis de proteínas antiinflamatorias. ¿Y los andrógenos y estrógenos qué hacen? Síntesis de hormonas. ¿Y las hormonas qué son? Pues? Son proteínas en su mayoría, pues, ¿no? ¿Se entiende, no es cierto? Los receptores de tipo 2, ¿no? Tipo 2, miren, tienen, estos tipo 1 y tipo 2 no están en todos los libros. Goodman, por ejemplo, no hay esta clasificación, solo le da una clasificación general. Tienen que ver con el mecanismo de acción, ¿no? Ahí está el mecanismo de acción, ¿no? Pero la cuestión es, más que saber tipo 1 y tipo 2, saber qué fármacos tienen receptores nucleares. Andrógenos, estrógenos, glucocorticoides, las hormonas tiroideas, ¿no? Y el ácido retinoico. Eso es lo que hay que recordar, ¿ya? Entonces, si me preguntan, ¿dónde está el receptor del corticoide de la dexametasona? Receptor nuclear, ¿no? De los estrógenos, andrógenos, receptores nucleares. De los mineralocorticoides como la aldosterona, el receptor nuclear, ¿no? Y el ácido retinoico, receptores nucleares. Los más conocidos o los más frecuentes son los receptores tipo 1. ¿Ya? Ahí también miren otra vez cómo están los estrógenos, los andrógenos, los glucocorticoides, las hormonas tiroideas, el retinol. ¿Qué hacen? Acá están modificando expresión genética, ¿no? Expresión genética, y finalmente modificando o sintetizando proteínas. La mayoría de moléculas son proteínas. ¿Las hormonas qué son? Proteínas. Y ahí también otra vez, son de varios libros, ¿no? Cómo la hormona está atravesando la bicapa lipídica. ¿Dónde está su receptor? A nivel nuclear, modifica expresión genética. ¿Y se traduce en qué? Síntesis de proteínas. Ya está.
¿Listo? Los otros tipos de receptores, hemos hecho los receptores iónicos. En resumen, los receptores son canales, nada más, que dejan pasar un ion, ¿no? Ahí hemos visto. Los receptores enzimáticos, ¿no? que son asociados a la sincinasa o no, vía YAM, vía RAS. Hay varios ejemplos que hemos visto ahí. Y acá tenemos los receptores nucleares y ahora los receptores acoplados a proteínas G. Esos también son importantes. Miren, la proteína G es una proteína que está en la membrana basal de la membrana celular, acá, ¿no? Y es como un puente, escuchen, la proteína G es como un puente intermediario entre el efecto y el receptor propiamente dicho. Por ejemplo, acá está asociado, mira, un agonista del receptor. Acá hay procesos complejos también de metabolismo. Se activa la proteína G y finalmente su efecto. ¿Ya? Su efecto. Entonces, los receptores asociados a proteínas G son generalmente receptores de tipo transmembrana, como este, ¿ya? Transmembrana. Bueno, vamos a meter un poquito a la letra. Acá vemos. Esto ya hemos hecho. Ahí está. El término que yo quiero que recuerden es interruptores. Un interruptor es como un puente, ¿no? Puente. Entre un receptor de un ligando o de un fármaco y todo el metabolismo o proceso fisiopatológico del efecto. Ese es un interruptor o puente, ¿no? ¿Y cómo está ese efecto? Puede ser agonista o antagonista, esos dos, ¿ya? Vamos a... Ahí miren acá, miren cómo este receptor que está unido a proteína G, ¿no? Miren cómo se cambia su proceso, escuchen, proceso conformacional. Mira, aquí está el receptor, aquí está la proteína G y aquí está el efecto, ¿no es cierto? Se une, por ejemplo, a la molécula. Puede ser, esa molécula, ese ligando puede ser agonista o puede ser antagonista. O sea, la proteína G o los receptores G no están relacionados solamente al agonismo, sino también al antagonismo. O sea, puede ser agonista o antagonista. Solo está ejemplificando un agonista, por ejemplo, ¿no? Modifica ¿no? la conformación de la proteína G y finalmente miren cómo las subunidades de la proteína G se separan y producen un efecto farmacológico, ¿ya? Entonces, finalmente esa proteína G es como un puente, un interruptor, ¿entre qué? ¿El interruptor qué cosa es? El interruptor es, digamos, es como un puente que une un cable con otro cable, ¿no? Es lo mismo acá, está uniendo un receptor con un efecto. En este caso, el efecto, ¿qué cosa es? Una proteína, ¿ya? Entonces, modifica cambio conformacional, dependiendo si es agonista o antagonista, y finalmente tiene un efecto. Nada más, ahí está. Ahí está, por ejemplo, ¿qué podría ser si tiene, mira, por ejemplo, aquí hay varios ejemplos de receptores con sus ligandos, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué podría ser la proteína G? ¿Qué efecto podría tener acá? Relajación del músculo estriado esquelético. ¿Smooth qué significa? Relajación del músculo estriado, ¿no? ¿Qué más? Glicogenólisis, lipólisis, etcétera, etcétera. Activación de canales de calcio. Al otro lado que tenemos, también contracción del músculo iliaco. ¿Qué más? Secreción glandular, ¿no? Y al otro lado, potenciales de acción transmembrana, ¿no? Entonces, miren, las proteínas G están asociadas, por ejemplo, a la adenyl-ciclasa, a la fosfolipasa C y también acá, ¿qué es esto? Canales iónicos, A3, ¿no? Están asociados, pueden estar asociados a nitrato-ciclasa, a fosfolipasa C y a canales iónicos. Y dependiendo a lo que estén asociados, va a tener un determinado efecto.
Si está asociado al canal iónico, ¿qué va a tener? Pues aquí está. O sea, mira, por ejemplo, facilita la apertura de un canal iónico, cualquiera. Puede ser cloro, puede ser sodio, puede ser calcio, puede ser potasio, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es que su receptor está asociado a proteína G para dar, o sea, o para, en este caso, aperturar un canal iónico. Y en este caso, está asociado, o modifica, o sea, está asociada la proteína G al receptor, pero activa la vía metabólica de la fosfolipasa C y va a tener este efecto, ¿no? Fosforilación de enzimas, bueno, contracción del músculo, y acá a través de la adeninato ciclasa, ¿no? También va a tener ciertos efectos, ¿no? La cuestión es que los receptores asociados a las proteínas G no necesariamente son inhibitorios ni excitatorios, sino va a depender a qué molécula esté asociado. ¿Ya? Es más de lo mismo, más de lo mismo. No, miren, ahí está. Este es un gráfico que está explicando muy bien. Mira, acá tenemos la enzima diana. La enzima diana, ¿qué cosa es? Una proteína, ¿no? Y acá tenemos dos receptores asociados a proteínas G. Esta es la proteína G. Hay varios tipos de proteínas, no vamos a entrar en detalle, ¿no? Asociados a la proteína G. Acá, ¿qué receptores? Inhibitor. Entonces, de tal manera que el receptor inhibitorio se une, ¿no? Asociado a proteína G y va, ¿qué va a hacer con la enzima diana? En este caso la va a inhibir, ¿no es cierto? Y por el otro lado, por el lado derecho, por su lado izquierdo, hay un receptor excitatorio o estimulador asociado a proteína G. ¿Qué va a hacer? Va a estimular la enzima diana o la proteína. Entonces, el mensaje que me da este gráfico es que los receptores asociados a proteína G no necesariamente son inhibitorios, sino pueden ser agonistas, pueden ser antagonistas, pueden ser excitatorios, inhibitorios, o pueden aperturar o inhibir canales iónicos. Punto. ¿Ya? No vamos a entrar más. ¿Ya está? Mira, es más de lo mismo, miren cómo ¿no? La proteína G, ¿no? En este caso a la acetilcolina, ¿no? Cómo está, ¿no? Haciendo su cambio con formación. Nada más. Allá miren, si quieren, no nos va a preguntar qué tipo de glucoproteína tiene el neurotransmisor cerebral. No tiene eso. Sabemos, según este grafiquito, que hay varios tipos de glucoproteínas asociadas a sus receptores. Y así como hay varios tipos, van a tener varios efectos. Por ejemplo, acá aumenta el ciclasa, aumenta el F cíclico. Acá la glucoproteína, ¿no? I1, I2 y 3 hace lo contrario, disminuye la ciclasa, disminuye el F cíclico. Acá las OLF, ¿no? Aumenta el ciclasa, etcétera, etcétera. Miren, en resumen, solo quiero que sepan de este slide que hay varias vías metabólicas por las cuales están asociados a la glucoproteína, los receptores asociados a la proteína G. La vía de la fosfolipasa, adenilato ciclasa y canales iónicos. Bueno, ¿ya? Más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, ¿no? Miren acá cómo está, ¿qué segundo mensajero está relacionado acá? Ustedes que han hecho biología, todo eso. El AMP cíclico, ¿no? AMP cíclico, miren cómo está activando la vía de la, ¿qué es PKA? Creatinfosfoquinasa, ¿no? Está activando esa vía y finalmente tiene un efecto. Ya está. ¿Listo? Es más de lo mismo, ya no. Acá, ¿qué está haciendo? Miren, está activando la vía de la fosfolipasa C, diacilglicerol, creatinfosfoquinasa, está aumentando el trifosfatidil-inositol, y cuando hay trifosfatidil-inositol, recuerden siempre que está asociado el trifosfatidil-inositol a liberación de calcio por el retículo sarcoplasma. ¿Y calcio para qué necesitamos? Contracción. ¿Y otro? ¿Recuerden las vesículas? ¿Cómo se mueven esas vesículas? Con calcio. Calcio, ¿no es cierto? Para liberación de vesículas. En este caso puede ser una vesícula de un fármaco, un neurotransmisor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Recuerden, el trifosfatidil-inositol
es otra vía metabólica que tiene que ver mucho con la estimulación del retículo sarcoplasmático y liberación de calcio. En este caso, la proteína, el receptor asociado a proteína G está favoreciendo justamente la vía del trifosfatidilinositol. Es más de lo mismo, ya más de lo mismo, acá está un poquito. ¿Qué segundos mensajeros conocemos? A ver. A específico, G específico, trifosfatidilinositol, diacilglicero. Miren cómo el trifosfatidilinositol está estrechamente relacionado al calcio. ¿Y el calcio para qué se usa? Miren, sigan al calcio, ¿no? Para liberar enzimas, proteínas contráctiles o finalmente para aperturar canales iónicos. Son segundos mensajeros, ¿no? Listo. Otra parte ya eso en cuanto entonces hemos visto receptores iónicos, ¿no? Pueden ser un ejemplo clásico, hemos visto los canales de cloro, ¿cierto? Están siendo estimulados por benzodiazepinas, por barbitúricos, que son ejemplos, ¿no? O el etanol, por ejemplo. Hemos visto receptores enzimáticos, ¿no? Unos con actividad propia enzimática asociada a las tirosincinas, hay otros no, vía YAG, vía RAS. Hemos puesto ejemplos. Receptores, ¿qué más? Nucleares, ¿nos falta uno? Acoplados a proteínas G. Y las proteínas G, los receptores asociados a proteínas G no necesariamente son inhibitorios, sino son de cualquier tipo, pueden ser agonistas, antagonistas, o pueden liberar o estimular canales iónicos. Listo. Lo otro en farmacodinámica es ver las curvas. Un poquito, miren, solo para mencionar, miren, acá dice, está ejemplificando una curva de un fármaco en cuanto a su respuesta máxima. Entonces, en estos dos gráficos comparemos. ¿El fármaco llega a su respuesta máxima o no? En ambos casos. ¿Sí o no? Sí. Claro, todos llegan acá. Casi al 100%, ¿no? Acá. Solo que el fármaco A llega más rápido. Entonces tiene que ver con farmacodinámica. Y el fármaco B sí llega, pero demora en llegar a su máximo efecto. Entonces, ¿a qué van estas curvas? Justamente en farmacodinámica se estudia estas curvas. ¿Y qué es ese S50? Es el efecto, ¿no? A ver, el gráfico de qué me dice. S50, ¿qué es? 50 quiere decir el 50%, o sea, el punto medio, ¿no? ¿Ese qué es? Es el efecto máximo al 50% del fármaco, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante? Pero, doctor, ¿por qué no se estudian los fármacos en función al 100%? Bueno, no hay una explicación, ningún libro lo menciona así estrictamente o lo explica. La mayoría de los fármacos miden su eficacia, su eficiencia y su potencia en función al 50%, ¿no? En función al 50%. Por ejemplo, acá, ¿quién está llegando más rápido a su 50% del efecto máximo? ¿Algún fármaco llegará al 100%? Es una curva ideal, ¿no? La mayoría podrá llegar a un 70, 60, pero sí, casi todos llegan a qué efecto? A un 50%. Por eso se estudia el 50%. ¿Me entienden? Es un modelo matemático. Y miren las curvas. Esta curva es un poco así. Y esta curva es así. ¿Cómo se llama esa curva? Logarítmica, ¿no? ¿Y esta? No es la curva normal, ¿no? Cuando vean esta curva es casi logarítmica, ¿no? ¿Cuál es más peligroso? Dependiendo, ¿no? Por ejemplo, si es una curva, si es un microorganismo que se reproduce, ¿te convendrá esto? Bueno, esas curvas, por ejemplo, en biología, cuando hay curvas, por ejemplo, las bacterias se reproducen, por ejemplo, la pandemia, un virus que se reproduzca de esta manera es peligroso, ¿no? Porque llega rápido a su casi al 100%, ¿no? Entonces, estas curvas son importantes para farmacodinámica, para explicar su eficacia, su efectividad y su potencia de los fármacos, ¿ya? Entonces,
Eficacia y afinidad. Afinidad es la capacidad de unión o fijación del fármaco al receptor. Capacidad de unirse al receptor. Esa capacidad de unirse al receptor, ¿no? Por ejemplo, ahí está el ejemplo que hemos visto. Benzodiazepina al canal de cloro. Esa capacidad que tiene la benzodiazepina al canal de cloro, ¿explica su potencia? ¿El solo hecho que se una? No, solo eso significa afinidad. En cambio, la eficacia o actividad intrínseca se refiere a la capacidad para producir la acción fisiofarmacológica después de la unión al fármaco. ¿Qué quiere decir? Primero está la afinidad, o sea, la capacidad que tiene esa benzodiazepina, por ejemplo, el diazepam, de unirse al receptor. O sea, finalmente se une, se une. La capacidad de, ¿qué capacidad yo tengo de unirme a mi receptor? ¿No? Pero eso no se traduce en que tenga un buen efecto, ¿me entiende? No solamente es que se unan, sino que tenga un efecto fisiofarmacológico. Esa capacidad que tiene de efecto fisiofarmacológico, ¿a qué está relacionado? A la eficacia del fármaco, ¿no? O sea, como acá dice, ¿no? Capacidad para producir la acción fisiofarmacológica después de la unión del fármaco. No importa cuánto fármaco se una a su receptor, no importa, ¿no es cierto? No importa, sino me importa cuánto fármaco unido a su receptor tiene la capacidad de producir una acción fisiofarmacológica. ¿A qué se refiere eso? No importa más la eficacia que la afinidad. O sea, no es que sea un fármaco más afín a un receptor tenga mayor eficacia, o sea, no están directamente relacionados. No es que tenga menos afinidad y tenga menos eficacia, porque estamos hablando de términos diferentes. Entonces, la afinidad es la unión del receptor, del fármaco a su receptor, ¿no? En cambio, la eficacia es cuánto de esa unión del fármaco al receptor tiene un efecto clínicamente relevante o tiene un efecto fisiofarmacológico. Por ejemplo, si yo estoy usando benzodiazepinas que se unen a qué canal? ¿Cómo se llama el receptor? Al canal de cloro. Si queremos ser más específicos, a una subunidad, dice, ¿no? Una subunidad, ahí está el gráfico, ¿no? Del canal de cloro. Entonces, ¿qué es lo que se produzca con la benzodiazepina? Clínicamente. Por ejemplo, un diazepam. El paciente se duerme. Hay depresión del sistema nervioso, se duerme, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa si el receptor, el fármaco, la benzodiazepina, se une a su receptor, pero el paciente no se duerme? ¿Pasa o no pasa? ¿Por qué? Y eso explica por qué. Por ejemplo, acá al doctor le pones una ampolla de diazepam y no pasa nada. Y en cambio acá al doctor le pones una ampolla de diazepam y hasta se muere o hace paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Tienen que ver con términos de afinidad y eficacia. A esa explicación vamos a llegar con esos términos, ¿no? ¿Y por qué pasa eso? Por ejemplo, ¿por qué acá el doctor le pongo una ampolla de diazepam y no pasa nada, ni se duerme, y acá el doctor sí? Hay un tema, hemos hecho en farmacología, o sea, en los capítulos anteriores, la variabilidad individual también. Y tiene que ver mucho con receptores. Por ejemplo, acá el doctor de repente no tiene receptores para la benzodiazepinas. No hay, es como si le pasara agua. Y acá el doctor sí tiene receptores de benzodiazepinas y le voy a deprimir, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo sé cuántos receptores tiene acá el doctor y cuántos receptores tiene acá el doctor? Finalmente, el efecto farmacológico no solamente se determina por